Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, queremos darle la bienvenida a esta actividad que forma parte de un ciclo que venimos desarrollando denominado Desafíos Territoriales frente a la pandemia COVID-19 y en el que intentamos aportar algunos ámbitos de intercambio, de discusión, de debate en torno a esta situación particular que estamos atravesando en simultáneo en todo el mundo. Y en esta oportunidad tendremos un panel denominado Geografías para el Cotidiano, oportunidades y reflexiones sobre la enseñanza, organizado particularmente por uno de los grupos de investigación del Instituto, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Enseñanza de la Geografía, INDEGEO. Solo para hacer un raconto y ponerlos en disponibilidad, los anteriores encuentros estuvieron vinculados con las líneas temáticas de investigación del instituto y las reflexiones que podían hacer en torno a la situación generada por el COVID-19, el primero de ellos. En el segundo se trató de las experiencias de los investigadores trabajando en los territorios en situación de pandemia. En el tercero tuvimos el aporte de investigadores del instituto que están ocupando en este momento responsabilidades de gestión, cargos de gestión institucional, vinculados con el manejo de la situación generada por la epidemia. En el cuarto de los institutos tuvimos una primera aproximación a las perspectivas latinoamericanas a partir de el aporte de investigadoras de Brasil, Uruguay y de Chile, y en esta oportunidad tenemos nuevamente invitados de Brasil y de Chile, a quienes les damos una cálida bienvenida y les agradecemos mucho su participación, junto con expositoras locales de nuestro instituto. Así que muchas gracias tanto a los participantes como a los presentes por haberse interesado por esta actividad y esperemos que sea un tiempo de trabajo fructífero para todos. Nos reencontramos seguramente al final. Le cedo la palabra a María Victoria Fernández Caso, que en nombre del INDEGEO va a actuar como moderadora y presentadora de los expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Desde ya que es un placer enorme poder participar de esta actividad. Quiero agradecer al Instituto de Geografía que dirige Jorge Blanco, que me precedió en la palabra, la oportunidad de poder sumarnos con esta mesa al ciclo de desafíos territoriales frente a la pandemia, con la idea de abordar un conjunto de perspectivas de docencia e investigación sobre la enseñanza de la geografía en el marco de esta coyuntura tan excepcional. Quienes participamos de este quinto encuentro virtual somos especialistas en didáctica de la geografía que desde nuestras respectivas universidades desarrollamos experiencias académicas de articulación, intercambio y enriquecimiento mutuo entre la tarea docente, la práctica de investigación y la transferencia a las aulas escolares, del saber pedagógico producido desde la universidad. Entendemos que las interrelaciones entre estas distintas instancias académico-formativas, la docencia, la investigación, la transferencia, se tornan estratégicas, y más en este momento, si lo que deseamos es analizar y enriquecer los vínculos entre teorías y experiencias, socialización y subjetivación, y los procesos de producción y reproducción del conocimiento en el campo de la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales. De ahí que cuando nos reunimos para planificar esta actividad con Carolina, Marcelo, Patricia, Andrea y Raquel, nos hicimos una serie de preguntas que nos permitieron poner en común reflexiones, ideas, experiencias vinculadas a esta situación tan especial. Para así entonces poder organizar los contenidos a transmitir en este evento. Voy a ir anticipando algunas de estas preguntas, no para spoilear
las intervenciones de cada participante del panel, sino para anticipar algunos tópicos que inviten a nuestra audiencia a escuchar toda la transmisión y también a quienes lo hagan en diferido, ya que más allá de las especificidades que cada exposición va a abordar, los temas, los problemas, los conceptos, etc., lo que se va a intentar es articular un hilo conductor que en la última presentación, que va a estar a cargo de Raquel, de alguna manera va a ser retomado. Entonces, como les comentaba, en nuestros intercambios previos a la hora de organizarnos para armar este panel, nos preguntamos, por ejemplo, acerca de cómo tratar geográficamente las consecuencias del COVID en las clases de nuestra materia de geografía. Cómo interpela a los docentes y a los estudiantes la experiencia de la geografía en la pandemia. También nos preguntamos sobre cómo enseñar a pensar sobre el lugar propio, cotidiano, desde las propias clases de geografía. ¿Qué recursos resultan más potentes o adecuados? ¿Cuál es el papel del lenguaje cartográfico para la enseñanza en este contexto? Estas preguntas que les estoy comentando enlazan también con reflexiones acerca de la fuerza y la cualidad de acontecimiento de la pandemia, y también con cómo esta excepcionalidad es una oportunidad, una enorme oportunidad para visibilizar la importancia del conocimiento geográfico. Y en este sentido, cómo hoy más que nunca categorías fundamentales de nuestra disciplina, como territorio, lugar, paisaje, colaboran en la comprensión de las formas de organización de la vida social y de los territorios en este contexto. Bueno, con estas breves palabras introductorias, vamos a explicar ahora un poquito cómo va a ser la dinámica del panel. Yo voy a ir presentando a cada expositora, a cada expositor, antes de darles la palabra, y esperamos que, si bien el chat ya está abierto, ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas hacia el inicio de la última presentación, que va a estar a cargo de Raquel, como les comenté. De manera que para el momento en que empiecen a formularlas, esas preguntas, ya vayan teniendo un panorama de los temas y problemas que van a irse abordando en cada una de las exposiciones, y bueno, y a partir de allí puedan ir formulando sus inquietudes. Bueno, dicho esto, voy a presentar a nuestra primera expositora. Es una colega con la que nos unen lazos académicos y afectivos desde hace ya mucho tiempo, más concretamente desde los primeros coloquios que se vienen organizando bianualmente desde la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de la Geografía. Es una red de la que somos participantes, miembros, todos quienes estamos participando de este panel, y que desde hace ya muchos años, desde la red, además de estos coloquios que les estoy comentando, se vienen produciendo intercambios muy fructíferos entre los distintos grupos de investigación que la integran. Bueno, Carolina Machado Rocha Bush Pereira, nuestra primera expositora, es licenciada en Geografía por la Universidad Estatal de Londrina, tiene una maestría en Geografía por la Universidad Estatal Paulista, Presidente Prudente, y es doctora en Geografía Humana por la Universidad de San Pablo.
Desde el año 2005 es profesora adjunta de la licenciatura en Geografía de la Universidad Federal de Tocantins en el campus de Puerto Nacional. Actualmente Carolina es coordinadora del Laboratorio de Prácticas y Metodologías de Enseñanza de la Geografía, LEGEO, de la Universidad Federal de Tocantins, donde es profesora. Es miembro del Centro de Enseñanza e Investigación en Educación Geográfica, NEPEG, de la Universidad Federal de Goiás, y de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de la Geografía, la Red LAGEO, como ya mencioné. Carolina también es editora de la revista brasileña de Educación en Geografía y es miembro del Consejo Asesor y Revisor de otras tantas revistas muy importantes de Brasil. Asimismo, es miembro del Comité Técnico del Programa Nacional del Libro y Material Didáctico en Geografía y en Estudios Interdisciplinarios, Geografía, Historia, Ciencias, y además es autora de varios artículos que ha publicado en revistas muy prestigiosas de su especialidad. Sus líneas de investigación, finalmente, se vinculan con la formación docente, la formación del profesorado, la educación geográfica y los estudios culturales. Bueno, vamos entonces a dar paso a la exposición de Carolina. Hola, buenas tardes, buenas noches. Quiero saludar a los profesores Vicky, Raquel, Gurevich, Andrea, Patricia, Jorge, Marcelo Garrido. Es un placer muy grande estar aquí esta noche. Como no hablo español, me leeré lo que escribí para correr menos riesgos y cumplir con el tiempo. Es un gusto muy grande. Me voy a compartir mi presentación. Ahora sí. Ok. La mayoría de nosotros, y ciertamente todos nuestros estudiantes, no pasamos por una guerra que requiera un toque de queda directamente. Sin embargo, a finales de marzo, 3.000 millones de habitantes del mundo ya estaban confinados debido a la pandemia. Dado el contexto actual, ¿qué cuestiones geográficas, qué preguntas geográficas son importantes para entender este periodo histórico? ¿Cómo lidar geográficamente con las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en las clases de geografía? Estas preguntas movilizan mi reflexión que busca presentar los contornos de la educación geográfica, el espacio geográfico y la comprensión del mundo actual a partir de las preguntas que impone a la pandemia. Creo que es importante para aclarar la educación geográfica como la entiendo, tiene una tarea fundamental en la escuela, que es enseñar a los alumnos a pensar geográficamente, desarrollar el razonamiento geográfico con los estudiantes para comprender, leer y posicionarse ante hechos, eventos y situaciones a lo largo de la educación básica. La forma en que la geografía visualiza los fenómenos está impulsada por un tipo de curiosidad marcada principalmente por los tipos de preguntas que se le hacen al fenómeno estudiado. Los diferentes caminos y trayectorias metodológicas ayudan al proceso de desarrollo del conocimiento y al desarrollo del racionamiento geográfico, que es una forma de pensar y leer la realidad socioespacial en sus más variadas escalas geográficas, entendiendo la relación entre sociedad y naturaleza a partir de sistemas de objetos y acciones tales como los enseñó Milton Santos, en una escala de espacio-tiempo. En esta perspectiva de Milton Santos, desde la educación geográfica es posible comprender la espacialidad de los fenómenos y eventos a partir de los objetos técnicos y sus funciones en las localizaciones.
Para Paulo César da Costa Gomes, outro geógrafo brasileiro, significa dizer que se trata de subsidiar análises geográficos que permitam descobrir, em base a seus atributos de ubicação, por qué los objetos y las acciones son como son e están donde están. La definición de Milton del espacio geográfico como un conjunto indisociable, inseparable, solidario y también contradictorio de sistema de objetos y sistema de acciones, tiene gran fuerza para comprender el momento actual, el momento del presente e indica supuestos teóricos y metodológicos para una lectura geográfica del mundo desde el objeto de estudio de la geografía. Según Milton Santos, la geografía debe estar atenta para analizar la realidad social a partir de su dinámica territorial, a partir de conceptos que permitan comprender la inseparabilidad entre objetos y acciones. El territorio usado, visto como una totalidad, es un campo privilegiado del análisis, en la medida en que, por un lado, revela la estructura global de la sociedad y, por otro, la propia complejidad de su uso. Para Milton, el territorio utilizado son objetos y acciones, sinónimo de espacio humano y espacio habitado. La geografía presenta el mundo no solo a través del debate y la reflexión, sino también a través de las representaciones. La cartografía, entendida como lenguaje de la geografía, presenta eventos, situaciones y fenómenos en mapas, imágenes de satélites, fotografías y otras representaciones. Para Luis Carlos Travalla, el lenguaje es la interacción entre sujetos, moviliza la acción y es el resultado de un proceso social y cultural. Para Sônia Castelar e Igor de Paula, en un artículo reciente publicado en la Revista Brasileña de Educación en Geografía, la recuperación de la cartografía como lenguaje de la geografía significa volver a la idea de que ningún geógrafo debería prescindir de una representación que nos cuente sobre los territorios y cómo los sujetos que actúan en ellos. Así, elaboramos un esquema que nos permite presentar las múltiples variables que componen el racionamiento geográfico, en cual se basa no solo en los principios de analogía, conexión, diferenciación, distribución, extensión, ubicación, pero también por los conceptos que estructuran las categorías como lugar, territorio, como también por los conceptos espaciales de ubicación, dirección, orientación, entre otros fundamentos que promueven la comprensión del espacio geográfico. Es importante advertir que este conjunto de conceptos y categorías no es fijo e inmutable. Puede ser agregado a otros conceptos, principios, dependiendo de la matriz teórica elegida. ¿Cómo leer las representaciones de la pandemia en un mundo con los estudiantes? Y promover el ejercicio de la reflexión a partir del desarrollo del racionamiento geográfico. Veamos los dos mapas. Se diferencian en tiempo en un mes. Ambos mapas son de este año. La representación del mapa COVID-19 es una imagen de marzo, cuando la pandemia impulsó al mundo la necesidad de aislamiento social y en algunos lugares el bloqueo. El segundo mapa es el flujo de aire, el mundo en enero, justo antes del decreto de la pandemia y cuando el virus estaba en movimiento. ¿Qué revelan los mapas? ¿Qué tan extensa es la pandemia en marzo? ¿Cuál es la conexión entre el mapa de flujo de aire y el mapa de contagio? ¿Qué similitudes se observan entre los mapas? Analogía,
diferenciación, conexión, ubicación, extensión, son algunos de los principios que deben activarse a partir de preguntas en aula para que los estudiantes no solo puedan observar, sino comprender, leer y discutir con la representación. Es posible identificar en ambos los mapas las regiones con mayor prevalencia de contagio en analogía con las áreas con mayor flujo de aire. También es posible notar que en el continente africano se destaca en ambos mapas, tanto por el bajo flujo de aire como por el bajo flujo de contagio en el inicio de la pandemia. Hay muchas posibilidades para explorar los dos mapas. Según Paulo César Gomes, lo que define la ciencia geográfica es el tipo de pregunta que surge por el fenómeno que trabajaremos con los estudiantes. Las representaciones espaciales son un medio para ascender a la información espacial visible. Presentan el mundo sus informaciones y órdenes, expresan deseos, ideas y significados, y median la intencionalidad de los sistemas de objetos y sistemas de acciones. La pandemia se presenta tanto en la tele como en los periódicos, en las redes sociales, muchas veces acompañada de mapas, porque la variable visual es tan informativa cuanto la numérica y causa mucho impacto. Pero, ¿pueden los estudiantes de primaria leer mapas? ¿Puede comparar, relacionar, comprender las variables expresadas? ¿Cómo hacer las preguntas significativas? Es una pregunta que María Laura Silveira promueve en su artículo Una situación geográfica y ella misma orienta que las cuestiones significativas de una disciplina parten de la teoría de la geografía. En caso de la geografía, parten da teoría del espacio geográfico. La idea de la situación geográfica propuesta por María Laura es una oportunidad para reflexionar sobre el movimiento conjunto y permanente de los sistemas de objetos y sistemas de acciones y para desarrollar los principios del racionamiento geográfico. La situación geográfica, entendida como evento de acción humana, supone una ubicación material y relacional y va más allá porque nos lleva a la pregunta sobre la cosa, la red de relaciones que incluye el evento. ¿Por qué la pandemia asume esta configuración territorial en marzo? ¿Qué acciones contribuyen a aumentar o disminuir la propagación del contagio? ¿Por qué la vacuna se produce tan rápidamente en algunos países? Estas son algunas de las situaciones geográficas para leer la pandemia y reflexionar a los estudiantes. Hay muchas posibilidades de articulación y preguntas para desarrollar el racionamiento geográfico. Y las preguntas permiten estudiar la intencionalidad de las acciones humanas y las implicaciones de los sistemas de los objetos. El sentido de la educación geográfica en la escuela es, en mi opinión, desarrollar el racionamiento geográfico, es decir, pensar la realidad geográficamente y despertar en el estudiante una conciencia espacial, social, responsable, ética, comprometida con el mundo, con uno mismo y con el otro. Esta es nuestra tarea. En mi valoración, importante y relevante para entender el mundo actual, y hacer frente a los hechos, eventos y situaciones, y para eso necesitamos una base teórica sólida, metodológica sólida, que nos permita comprender el mundo. Estas son mis referencias. Todas las ilustraciones que están en diapositivas son de un artista brasileño que me gusta mucho, se llama João Machado, e hizo dos trabajos muy interesantes que son colajes de mapas,
uma série chamada Atlas e outra chamada Mapas e Desplazamientos. Muchas gracias. Um abraço a todos. Mi contato. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Como siempre, clarísimo todo lo que expusiste. Hermosas las imágenes que seleccionaste también. Así que gracias. Y vamos a dar entonces paso a la segunda exposición. Nuestra segunda panelista es nuestra querida colega Andrea Hom. Andrea es profesora y licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. En el plano docente se desempeña como jefa de trabajos prácticos de la Cátedra Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza de la Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También se ha desempeñado como capacitadora docente en la Escuela de Capacitación dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, y también ha sido capacitadora en trayectos organizados por la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente también desarrolla tareas de capacitación docente en escuelas de enseñanza media de gestión privada. También es docente en el nivel secundario, en el nivel medio, como profesora del Colegio Nacional de Buenos Aires. Además, brinda servicios de tutoría y docencia en la Diplomatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales e Historia de Flaxo. Participó como lectora crítica, pedagógica y conceptual de los ítems de geografía para el Operativo Nacional de Evaluación y Evaluación Aprender. Ha publicado artículos relacionados con la enseñanza de la geografía, la formación docente, los libros de texto y sobre materiales educativos para distintos niveles de enseñanza. Tiene numerosas contribuciones en ponencias y trabajos presentados en diversos congresos y eventos académicos relacionados con el campo de la didáctica. Bien. Bueno, Andrea, vamos a darte entonces paso para que puedas presentar tu exposición. Buenas tardes. Muchas gracias, María Victoria, por la presentación. Muy contenta de participar de este seminario con los colegas y con todos los docentes que nos están escuchando en este momento. Bueno, mi presentación intenta transmitir algunas reflexiones provisorias e impresiones de la experiencia docente a nivel medio y superior a través de la Cátedra Didáctica Especial en la que los practicantes están realizando su residencia en escuelas secundarias. Y en base a estas conversaciones y a la experiencia, organicé la presentación en torno a dos preguntas. La primera es cómo nos interpela a los y las docentes y a los y las estudiantes la experiencia de la geografía en la pandemia. Y la segunda pregunta, qué aportes en este contexto de virtualidad nos hacen repensar la práctica docente. En relación a la primera pregunta, cómo nos interpela la experiencia de la geografía en la pandemia, me gustaría partir de una primera percepción que creo tiene una interesante repercusión en los profesores de geografía. Son tiempos en los que experimentamos la geografía disruptivamente. Un virus, una pandemia que nos sacudió, que nos frenó, como sabemos todos, intempestivamente nuestras rutinas, nuestro cotidiano, y una geografía que acontece, que experimentamos de manera singular e inédita, cobra una dimensión que la transforma en un objeto de enseñanza interesante. Para dar algunos ejemplos de esta experiencia, como sabemos, desde el inicio de la pandemia presenciamos nuevas dinámicas socioterritoriales y experiencias subjetivas vinculadas en principio directamente a las herramientas sanitarias aplicadas en nuestro país y en el resto del mundo, que impactaron en nuestro modo de estar y vivir cotidiano. El hogar, la casa, ese territorio de lo íntimo, ese espacio de refugio,
debido a un problema sanitario a escala global. Las restricciones a la circulación de las personas en la ciudad a escala nacional e internacional, la vivencia de una geografía de trayectos cortos, los cambios en el paisaje urbano relacionados con el modo de uso del espacio público, la refuncionalización del espacio público urbano que nos encuentra con calles y avenidas convertidas en peatonales o con universidades, por ejemplo, convertidos en hospitales transitorios, el federalismo, el rol del Estado y las diferencias en las políticas en las distintas jurisdicciones político-administrativas, sin duda una oportunidad para que los estudiantes dimensionen qué implica la existencia de 3 niveles de gobierno y su impacto en el cotidiano. El sentido que ha cobrado públicamente el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, como territorio de aplicación de políticas sanitarias tomadas como un conjunto, la referencia constante a pensar el área metropolitana como un continuo urbano, como una unidad sanitaria y socioeconómica, pero a su vez enseñada desde su propia heterogeneidad. Las restricciones, como sabemos todos, a la actividad turística, que han transformado paisajes sin aglomeraciones y sin gente, la difusión en medios masivos de comunicación de informes sobre la situación de la pandemia a través de cartografía digital, la circulación de información demográfica georreferenciada, la puesta en relación de estos datos con indicadores sanitarios y de calidad de vida, son algunos ejemplos, entre muchos otros, como nos contó recién Carolina, que nos hablan de una geografía que convoca a pensar, instala preguntas, motiva a enseñar a leer el territorio. Es una oportunidad para pensar a modo de la disciplina, pensar geográficamente, como señaló también recién Carolina, y problematizar en la enseñanza. Es un tiempo que nos invita a repasar aquellos conceptos propios de la disciplina y perspectivas de las cuales interpretar estas dinámicas socioterritoriales. Como por ejemplo la que nos recuerda Alicia Lindón en un texto en el que despliega la riqueza de la perspectiva que entiende el espacio en su dimensión material como producto social e histórico, articuladamente con la dimensión subjetiva, inmaterial, como espacio vivido, percibido y experimentado, poniendo énfasis en la experiencia espacial subjetiva, atendiendo al lugar del sujeto territorializado. Este presente seguramente es terreno fértil para el surgimiento de nuevas lecturas del mundo y del territorio en su complejidad y a diversas escalas, que demandan, como nos recuerda Lindón, una perspectiva geográfica del sujeto. Y creo que es esta perspectiva teórica la que aporta riqueza y potencia a nuestra enseñanza, tanto en el nivel medio como en el nivel superior. Yendo a la segunda pregunta, ¿qué oportunidades nos ofrece la virtualidad para repensar la práctica docente? Aquí parto de una idea que, como dije antes, resulta de las conversaciones tenidas con otros colegas y estudiantes de la materia en este momento, que tiene que ver con esta idea de que existe una pandemia, pero innumerables prácticas docentes como instituciones, docentes y estudiantes existen. Obviamente que el denominador común es la no asistencia a las escuelas, la interrupción de la presencialidad. Pero las respuestas a esta situación son múltiples. Las estrategias docentes, las condiciones materiales, el desigual acceso tecnológico, las motivaciones, no permiten generalizar en términos de impacto en la enseñanza de la geografía. Impacta de 1000 maneras, como todos sabemos, y más allá de esta multiplicidad de respuestas, los docentes ponemos en juego saberes disciplinares y didácticos, saberes prácticos, saberes tácitos que nos permiten resolver por oficio en la inmediatez, y saberes en construcción, saberes que estamos aprendiendo y construyendo en la propia gestión de la enseñanza en la virtualidad. En el caso de la escuela secundaria, la novedad, a mi modo de ver, también radica en sostener el vínculo pedagógico desmarcado de la gramática escolar, desmarcado de esas reglas rígidas que han definido las mismas formas en que las escuelas han organizado el tiempo y el espacio. Es la gramática escolar
en la que siempre enseñamos. Esta es una oportunidad para pensar quizás nuevas formas de organización de la escuela, ya que esta gramática escolar conocida y estable en el tiempo está siendo modificada. Y está siendo modificada, entre comillas, por razones de fuerza mayor. En este punto creo que aparecen algunas cosas interesantes que quizás sí compartimos, más allá de la multiplicidad de respuestas de la que hablaba antes, que compartimos aunque con sentidos singulares según para quién. Algunos de estos aspectos, los voy a enumerar, tienen que ver con, por un lado, la ruptura del tiempo escolar tradicional. Hoy en día hablamos de, digamos, vínculos pedagógicos a través del uso del Classroom, a través de la comunicación vía WhatsApp, a través de las reuniones por Zoom, que pueden tener una frecuencia semanal, quincenal o mensual, a través del envío de audios, grabaciones de clases. Desde estas situaciones en las que existen herramientas tecnológicas a disposición, hasta la entrega de fotocopias en un comercio de cercanía a las escuelas. El tiempo en este sentido ya no está arreglado, es otro tiempo escolar, es un tiempo más flexible. Otro aspecto tiene que ver con la autonomía del estudiante. En esta diversidad de escenas de la virtualidad, el propio estudiante tiene que organizarse con los quehaceres escolares más activamente, quizá, y esta mayor autonomía es la que estaría comandando el modo en que cada estudiante se vincula con el conocimiento para aprender, y en estas escenas lo que aparece. Otro elemento que me gustaría rescatar es la potencia de la propuesta de enseñanza y el diseño de actividades a medida. En este contexto, los docentes trabajamos en una fina selección de los temas de enseñanza a escala semanal, basada en criterios de relevancia, en el diseño de las actividades, en la selección de recursos variados, especialmente visuales. Si bien el currículum y los programas, por supuesto, no se han abandonado, estamos en un contexto en el que los docentes nos vemos impulsados a flexibilizar nuestras prácticas cotidianas, a ser creativos, a trabajar finamente en la riqueza de la propuesta. Cada momento de encuentro pedagógico, ya sea sincrónico como asincrónico, está mediado por actividades a medida, que buscan traccionar la atención de los estudiantes, que por cierto en este contexto se encuentran, como nosotros también, conmovidos y perturbados por el mundo que nos toca vivir. En este sentido, frente al quiebre de las rutinas presenciales, generalmente basadas en la transmisión verbal de saberes e información y ejercitaciones repetidas, surge priorizar actividades a medida, a sabiendas que esto demanda tiempo, trabajo, esfuerzo. En este punto, los dispositivos y las consignas de trabajo que a mi modo de ver resultan como más ricas en este contexto, son aquellas basadas en narrativas, en historias de vida, en casos de este mundo social y complejo, basadas en paradojas, en dilemas, en la multiperspectividad, sumando a todo esto el uso pedagógico de información a través de geoportales. Son, digamos, recursos y oportunidades que potencian la enseñanza y logran despertar mayor interés en nuestros alumnos. Otra de las cuestiones que aparece es el que tiene que ver con el valor de la escritura. Me parece a mí que en este contexto construimos el vínculo pedagógico a través de la escritura en distintos formatos, ya sea a través de la resolución de tareas y actividades, o de la escritura en foros, o de la escritura en un chat, o a través de un mail, pero creo que existe un diálogo y una complicidad con los estudiantes favorecida por la escritura. Pero no cualquier escritura, sino aquella que favorece la voz personal, la implicancia, el análisis reflexivo. La escritura de los estudiantes, de los alumnos, está, creo yo, más presente. Por último, para cerrar esta pregunta que tiene que ver con lo didáctico y con lo pedagógico, también me parece que en este contexto adquiere
relevancia lo que tiene que ver con la evaluación, con la forma en que evaluamos. Las valoraciones cualitativas despejan del escenario el leer, estudiar y resolver para aprobar, para acreditar. Me parece que las prácticas docentes se basan hoy en día en la retroalimentación, que esta retroalimentación es mayor, es más personalizada, y en este sentido la evaluación formativa de los procesos de aprendizaje cobra más relevancia. Nos permite realizar ajustes de las propuestas de enseñanza semanalmente y en función de los resultados alcanzados en el uso de los recursos y en el uso de las herramientas, nos permiten constantemente un ida y vuelta y ajustar nuestra propuesta de enseñanza, como comentaba recién. En definitiva, quedan muchas preguntas seguramente por seguir pensando, pero creo que la no presencialidad, aunque nos duela por el hecho de no ir a la escuela y a nuestros espacios de trabajo y a la universidad, nos abren muchas preguntas para seguir pensando y reflexionando sin perder la importancia de ayudar a nuestros estudiantes a pensar geográficamente, como se señaló también en la presentación anterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Sin duda, siempre se van generando nuevas preguntas, ¿no? Así que luego esperaremos a ver las que puedan ir formulando nuestra audiencia. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ir dando paso a nuestra siguiente expositora, que es Patricia Souto. Patricia es profesora y licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta regular en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la cátedra Introducción a la Geografía y en el Seminario de Investigación Geográfica en Práctica Docente. Ha dictado numerosos cursos de capacitación docente, ha publicado libros, artículos y ponencias en los temas de su especialidad, así como también libros de textos y materiales didácticos para distintos niveles de la enseñanza. Tiene amplia experiencia en la enseñanza en el nivel medio, y además de la didáctica de la geografía, sus temas de interés giran en torno a la geografía cultural, el paisaje y el uso de las imágenes en geografía. Patricia también, al igual que Andrea, son integrantes del programa de investigación y desarrollo en enseñanza de la geografía INDEGEO, desde que se conformó en el año 2006. Bien, bueno, Patricia, adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a continuar un poco con la presentación que hizo Andrea. De hecho, lo pensamos un poco en conjunto esta presentación, así que voy a organizar esta exposición con tres breves cuestiones que nos pareció interesante comentar en relación con el tema que nos convoca. La primera tiene que ver con esta idea de cómo enseñar a reflexionar sobre el lugar, sobre el cotidiano, desde la clase de geografía, ¿no? El contexto del aislamiento social, preventivo, obligatorio en el que estamos, limitó enormemente las posibilidades de circulación, especialmente para los más ancianos, para los mayores, para los jóvenes y para los niños, ¿no? Esto hace que el hogar, la casa, el barrio se vuelva el espacio, bueno, privilegiado de la vida cotidiana en este momento, en estos meses, ¿no? Las imágenes del mundo nos llegan a través de la computadora, nos llegan a través de las pantallas, pero no podemos interactuar con el espacio de la misma manera en la que estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? En el marco de las clases de geografía, es muy frecuente, es muy común la idea de hacer salidas de campo, ¿no? Salidas de campo tanto en el ámbito universitario como en el ámbito
de la escuela media o hasta de la primaria, ¿no? Como una forma de entrar en contacto directo, de primera mano con el territorio. Y esto claramente es una práctica que está completamente imposibilitada en este contexto. Frente a eso, me pareció interesante ver la forma en que muchos docentes, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de la escuela media, resolvieron esta situación volcando un poco la mirada, volcando un poco el enfoque, el análisis, hacia ese espacio más inmediato, hacia ese espacio más cotidiano que nos rodea, que es el de la casa, el del barrio, ¿no? Traigo acá, a modo de ejemplo, únicamente, 3 casos. El primer mapa corresponde a un trabajo hecho desde la Cátedra de Elementos de Computación de la Facultad de Filosofía y Letras, a cargo de Nora Lucioni. Es una cátedra en la que anualmente ellos hacen un relevamiento de la accesibilidad del espacio urbano para personas con discapacidad en el entorno de la facultad. Y este año, ante la dificultad de llevarlo adelante con esas características, lo que se hizo fue que cada estudiante relevó su propia cuadra, su propia esquina, ¿no? Y esto me pareció interesante porque es una forma de que, más allá de que el resultado final del trabajo resultó mucho más diverso, es una forma de introducir a los estudiantes en la idea de mirar ese entorno cotidiano con otros ojos, con otros conceptos, con otras herramientas conceptuales, ¿no? Que nos permitan abstraernos un poco de la cotidianidad para poner en juego los aprendizajes de la clase de geografía en la interpretación de ese espacio inmediato. El segundo ejemplo es el del video Deambular Confinado, desarrollado por el Grupo de Cultura, Naturaleza y Territorio del Instituto de Geografía, fundamentalmente a cargo de Verónica Holman y de Perla Sussman, en el que ellas compilaron fotografías tomadas por personas de distintos lugares del país e incluso de otros países, fotografías que mostraban lo que cada uno ve a través de su ventana durante el confinamiento. La riqueza de ese producto me parece enorme porque da cuenta de la fragmentación urbana, da cuenta de las diferentes formas en las que se percibe el entorno, del mayor o menor contacto con la naturaleza, de la mayor o menor conexión con los ruidos, con las luces, con los colores, ¿no? Del espacio cotidiano, con las formas en que subjetivamente cada uno percibe ese vínculo, haciendo énfasis en el interior del hogar o en lo que se ve a través de la ventana. Me pareció una forma muy, muy rica de rescatar esa experiencia del entorno inmediato, ¿no? Y el tercer ejemplo es un ejemplo de un mapa elaborado en la Universidad de General Sarmiento, donde muestra la distribución de los adultos mayores en distintas áreas del partido de Pilar. Y si bien este es un producto universitario, me pareció que tenía un rico potencial para ser extrapolado como un trabajo para los estudiantes secundarios, ¿no? Que pudieran relevar las condiciones demográficas, digamos, de su entorno más inmediato y cómo eso puede repercutir en políticas, en servicios de asistencia, de contención, de acompañamiento, ¿no? Entonces, esta vuelta al lugar, esta vuelta al análisis del espacio, del entorno inmediato, también se ve, por ejemplo, en el caso de trabajos de profesores en el nivel medio que han trabajado sobre los circuitos de consumo y cómo se vieron alterados en el contexto del aislamiento, en cómo los espacios públicos, ¿no? Las calles que estaban típicamente ocupadas por vehículos se volvieron peatonales o se volvieron espacio para bares y restaurantes al aire libre, cómo las plazas o los lugares de juego para niños están cerrados, pero cualquier pequeño espacio verde se convierte en un lugar ideal para hacer un picnic y juntarse con alguien al aire libre. Y todos estos elementos, digamos, son cuestiones que fácilmente pueden ser rescatadas por parte de los profesores en el nivel medio y que dan cuenta un poco de esta idea de enseñar a mirar con otros ojos, enseñar a mirar desde los conceptos
de nuestra disciplina, el entorno más inmediato que nos rodea, ¿no? La segunda cuestión sobre la cual me interesa detenerme es el tema de qué recursos resultan más potentes para enseñar la geografía en este contexto. Todos sabemos cómo estas circunstancias nos han obligado a conectarnos, digamos, con las múltiples plataformas virtuales y estrategias digitales para entrar en contacto con los estudiantes. Pero en nuestro caso, la idea pasa por otro lado. En el caso del grupo Indegeo estamos llevando adelante una investigación que involucra el análisis del uso de recursos visuales en la clase de geografía. E incluimos dentro de la encuesta una pregunta referida a si los docentes usaban más o menos imágenes de las que usan habitualmente en este contexto de pandemia. Y el resultado de esa pregunta fue el siguiente. Un abrumador 78% de los docentes manifestaron usar más imágenes de las que usaban habitualmente. Claro que a esto no resulta ajeno algunas de las cosas que comentó, por ejemplo, Carolina al comienzo, ¿no es cierto? La idea de apelar a la cartografía, a los mapas que se multiplicaron en todos los noticieros, en todos los informativos, en todos los medios, y que estaban al alcance de la mano de todos, muy fácilmente. Pero no solo los mapas, ¿no es cierto? También los videos didácticos que permitían de alguna manera reemplazar, ¿no?, la clase presencial del docente. La idea de que las imágenes resultan poderosas o potentes para captar el interés de los estudiantes, para aligerar un poco la carga de lectura en los casos en que los estudiantes tienen tal vez dificultades en la comprensión lectora. Una curiosa respuesta que aludía a que si el docente organizaba actividades que involucraran, por ejemplo, cuestionarios, los estudiantes fácilmente se copiaban de internet las respuestas, pero si les ofrecía una imagen o un video y les pedía que analizara esa imagen, inevitablemente los estudiantes tenían que poner en juego sus aprendizajes para una interpretación propia, ¿no? Y esto me lleva a pensar que, bueno, las imágenes claramente resultan un recurso accesible, un recurso a disposición, ¿no?, que aligera en algún punto el tedio y la monotonía que a veces adquieren las clases en el Zoom, ¿no?, las clases virtuales, pero al mismo tiempo marcan una por ahí escasa reflexión en torno al valor que tienen las imágenes y a las múltiples formas de interpretarlas que existen, ¿no? Tan importante como usar las imágenes es usarlas críticamente, es usarlas con atención a qué nos están diciendo y cuáles son las múltiples interpretaciones que pueden hacerse de ellas. Y también me parece interesante marcar o señalar cómo un pequeño 5% de los docentes que contestaron a la encuesta respondieron que usaban menos imágenes. Y en ese caso, el hecho de usar menos imágenes está asociado a que los videos, por ejemplo, no son fáciles de descargar para quienes tienen problemas de conectividad, a que los cuadernillos o materiales en papel que se distribuyeron en muchas escuelas eran en blanco y negro, y por lo tanto las imágenes no tienen un gran potencial para el análisis o para una interpretación más rica, ¿no es cierto?, que podrían ofrecer. Entonces, bueno, acá otra vez estamos con esta idea de un poco algo que señalaba Andrea recién, ¿no? Tantas estrategias como docentes y estudiantes hay, ¿no? En una situación extraordinaria, en una situación excepcional como la que pasamos, como la que estamos pasando, las estrategias para enfrentar esto y encarar la continuidad pedagógica son múltiples, ¿sí? Son múltiples y son diversas. La última pregunta, o la última cuestión que quisiera comentar,
tiene que ver con una reflexión sobre la dimensión territorial del sistema educativo. Más allá de estas cuestiones que estuvimos mencionando, que tienen que ver con la práctica del docente propiamente dicho, hay una investigadora, Miriam Southwell, que es especialista en educación y actualmente trabaja en la gestión en la provincia de Buenos Aires, que señala que la territorialidad juega un rol central en la posibilidad de la continuidad educativa. ¿Y a qué se refiere con esa idea? A que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el hecho de que exista una muy amplia red de consejos escolares distribuidos en todo el territorio provincial, acompañados por un conjunto de funcionarios, de inspectores, de directivos, de docentes comprometidos, que funcionaron como capilares, ¿no? Que permitieron hacer llegar esa continuidad educativa incluso a los lugares más remotos, ¿no es cierto? Acá hay algunas imágenes, por ejemplo, de docentes entregando materiales curriculares, materiales pensados para garantizar esa continuidad educativa en espacios rurales, en las islas del Delta, ¿no? En algunos casos hechos de manera muy artesanal y con mucha dedicación por parte de los propios docentes, ¿no? Por otro lado, también pensando en esta dimensión más espacial del sistema educativo, podemos pensar habitualmente a la escuela como un espacio, como un ámbito físico, en el cual temporariamente, por algunas pocas horas, se suspenden ciertas condiciones de la vida cotidiana de los estudiantes, que en algunos casos pueden resultar bastante hostiles, ¿no? La escuela es una especie de refugio para muchos, en los cuales los estudiantes adquieren contención y posibilidades de crecimiento, ¿no? Es como si se pusiera un paréntesis a ciertas situaciones que muchos de ellos experimentan en sus hogares o en sus barrios, y en donde el tiempo y el espacio están homogéneamente dedicados para el aprendizaje de todos los que allí concurren. La situación de tener que trasladar esos aprendizajes al hogar no hace otra cosa que acentuar las desigualdades, ¿no? O por lo menos poner mucho más en evidencia esas desigualdades preexistentes, ¿sí? La posibilidad de acceso a cierta infraestructura básica, a cierta conectividad, son todas cuestiones que claramente se ponen mucho más sobre el tapete frente a esta situación, ¿no? Y nos marcan un poco cuál es la función de la escuela, no solamente como institución, sino hasta como espacio físico, ¿no? En la sociedad. Bueno, para concluir, simplemente rescatar la idea central, la idea inicial, digamos, que propusimos para este encuentro, que era el de identificar algunas oportunidades que nos ofrece la pandemia para pensar la enseñanza de la geografía, ¿no? Creo que hemos analizado cuestiones que hacen a repensar la propia práctica docente, la forma en que seleccionamos y jerarquizamos los contenidos, los recursos empleados, y también a poner en el tapete, digamos, esta reflexión o este pensamiento sobre el propio espacio cotidiano que hoy en día nos atraviesa más que nunca, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Patricia. Muy lindas fotos también, imágenes. La verdad que Carolina, Andrea y vos se han lucido con estas presentaciones, con la ilustración de estas presentaciones. Le agradecemos a Carolina que nos facilitó las imágenes del ilustrador japonés Tanaka, que son tan preciosas y tan pertinentes, ¿no? para ilustrar estas ideas. Sí, sí, totalmente. Gracias, Carol. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestro cuarto expositor, a Marcelo Garrido Pereira.
Bueno, que al igual que Carolina integra la red LabGeo desde sus inicios, él estuvo a cargo de la organización del segundo coloquio internacional de la red, allá por el año 2012 en Santiago de Chile. Así que bueno, ya desde hace varios años que venimos enriqueciendo vínculos académicos y afectivos también con él. Marcelo es licenciado y profesor de enseñanza media en geografía por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Es doctor en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Fue profesor instructor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile. Fundó la revista de Geografía Espacios, el núcleo Espacio y Educación y el programa de investigaciones e intervenciones territoriales PIT. Fue uno de los directores de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, de la cual forma parte como miembro activo hasta el día de hoy. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado e investigador con financiamiento Fondesit de CEDEM en Chile. Colabora además como investigador en proyectos acreditados y financiados por distintas agencias científicas de Chile y de México. Ha sido consultor y asesor para el Ministerio de Educación chileno en temáticas curriculares y relativas a la formación continua de profesores. Ha sido profesor invitado en varios programas de posgrado en Chile y en universidades de América Latina. Tiene publicados, por supuesto, numerosos libros, artículos y ponencias en su especialidad. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a Marcelo. Bueno, antes que todo agradecer al Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires por la invitación, en particular, digamos, al grupo compuesto por Elena, Patricia, Andrea, Raquel y Victoria, que siempre han tenido la gentileza de conectarnos a instancias que de alguna forma contribuyen a profundizar en las reflexiones referidas a la educación geográfica o al campo de la didáctica de la geografía. María Victoria me mató un poco con el comentario. Yo creo que mi PowerPoint no va a estar a la altura de aquellas imágenes que nos presentaron las colegas, que son bastante, digamos, más indicativas de lo que está ocurriendo y de lo que nos convoca hoy día. Así que les pido desde ya disculpas. Y también darle la bienvenida a todas las personas que se integran a esta mesa de discusión. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión, si ustedes lo quieren así, podríamos cualificarla como inicial. Por lo tanto, evidentemente uno se nutre de estas discusiones para poder de alguna forma evaluar si algunas de estas ideas tienen algún potencial de cabida para mejorar los procesos educativos en términos generales y los pedagógicos en términos más específicos. Solo quiero darles una alerta, es que vivo en un sector que es exactamente el sector donde se manifiesta la gente, digamos, y manifiesta su descontento. Y entonces en cualquier minuto salto porque hay disparos, bombas y cosas de ese tipo, pero para que no se asusten, no es nada en particular con la presentación, es justamente donde vivo, es donde, lo que va a explicar esa situación. Vamos ahí, a ver si puedo... no sé si... ahí sí. Ya. Bueno, comparto con ustedes esta reflexión que he denominado acontecimiento y régimen de representación, un poco intentando compartir con ustedes algunas reflexiones que se me han venido un poco, digamos, a la mente en relación a lo que han sido últimamente algunos episodios de carácter bien controversial, conflictivo,
emergentes o extremadamente dinámicos y que de alguna forma han causado una cierta ruptura en el flujo temporal aparente que vive nuestra sociedad, ¿no? Efectivamente, esta es una reflexión que comienza un poco antes que el inicio de la pandemia en el mundo. En el caso particular, algunas de estas reflexiones tienen que ver con la forma de respuesta que dieron tanto los geógrafos como los profesores de geografía a esto que se llamó, que hoy día está en discusión, esto que se llamó estallido social en Chile, ¿ya? Y que algunos otros autores han denominado rebelión, revuelta social, y que se profundizó con la irrupción efectiva, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, de esta ruptura de la aparente normalidad de las condiciones sanitarias de carácter humanitario, y por supuesto también de la introducción de políticas de restricción a la movilidad que nunca antes, digamos, pudimos ver, palpar de manera concreta. Hay algunas dinámicas de contexto, en este caso, ¿no es cierto?, que están expandiendo, restringiendo, ampliando, también limitando las posibilidades que tienen las comunidades científicas y sus correspondientes cuadros profesionales para desarrollar lo que podríamos denominar ejercicios explicativos o comprensivos interpretativos tendientes a resolver problemáticas que son de interés geográfico, ¿ya? Ya sea en la lógica de la investigación o de la intervención, entramados de acciones orientadas a dilucidar cómo es que se configura diferencialmente el espacio, están implementándose conforme se establecen valorizaciones específicas sobre el papel de la información en el actual periodo en el que se afirman nuestros cotidianos y los marcos normativos en los que se sustentan. Cuando hablo en particular de la información que es propia del actual periodo, estoy pensando que efectivamente toda ella que se encuentra hoy día disponible para ser levantada, procesada, analizada, está imponiendo una cierta condición de contexto a todo el campo, ¿no es cierto?, de interventores que actúan en distintas dimensiones de la vida social, entre ellas profesores, entre ellas los geógrafos, ¿sí? Dentro de estas dinámicas de contexto hay, al parecer, ¿verdad?, dos que han sido poco atendidas, ¿verdad?, cuando se someten a escrutinio los aportes que la disciplina geográfica realiza al momento político que la embarga y la inunda. Hay algo así como una especie de neurosis por tener que responder a aquellos eventos que rompen con este curso aparentemente regular de, digamos, del tiempo en el que nos toca vivir. Por un lado, el papel del acontecimiento como sumatoria de posibilidades, expresando en muchos casos procesos de más extensa duración, como lo decía el profesor Milton Santos. Pero por otra, hay otra condición de contexto que refiere al conjunto parametrizado de condiciones sobre las cuales debiera desenvolverse la vida y que con cualidad supraorgánica está adoptando el carácter de orientación de grupo, tal como lo señalaba Paul Claval. En particular, la teoría geográfica está intentando avanzar en el esclarecimiento de estas dinámicas, pues diversos modos a través de los cuales se produce conocimiento espacial relacional y por medio de los cuales se propicia el pensamiento geográfico podrían estar redefiniendo el campo objetual y los propósitos de la geografía. En lo que respecta al acontecimiento, se podría afirmar que este no necesariamente ha sido un fenómeno atendido que goce de una cierta popularidad en la geografía, pese a que su referencia hace mucho tiempo deambula en las humanidades y en algunas ciencias sociales, cuando se han intentado abordar aquello que ha sido considerado como un evento emergente, aquello que yo les hablaba, una cierta neurosis por responder al momento llamado estallido social, una cierta neurosis de tener que responder con información ya procesada, incluso concluir sobre los eventos espaciales con información que fluye con una velocidad inusitada y que no ha sido sometida en términos de fuente a un escrutinio lo suficientemente, ¿no es cierto?, fino como para considerar que esas informaciones son informaciones que efectivamente nos ofrecen, vamos a decir así, condiciones para hablar sobre aquella situación que estamos viviendo. Esto que ha sido ampliamente abordado en las humanidades y en las ciencias sociales, al parecer no ha sido un tema de agenda en la geografía. En la geografía, de hecho, ocupamos términos para hablar de esto, eventos, hechos, fenómenos. Pocas veces hemos usado un concepto que incluso los geógrafos del posibilismo utilizaban, ¿no?, que es esta noción de acontecimiento que está hoy día muy cuestionada, no está cuestionada, sino que está muy trabajada, digamos, y que hay, sobre el cual hay mucha controversia en el campo, digamos, reflexivo y teórico general.
Hay algunos de esos acontecimientos que podrían ser denominados en la literatura como críticos, y normalmente modifican el aparente regular curso de la vida y del cotidiano. La posición del intelectual frente al acontecimiento, voy a referirme aquí a la condición que también debieran tener los profesores, pensando un poco en las palabras que señalaba o que aclaraba Jacques Rancière. Siempre, esa posición siempre ha sido identificada en tanto porción o extracto de un campo de estudio, pero no necesariamente como el hecho, evento, fenómeno que gatilla preguntas particulares en áreas del conocimiento distintas de aquellas que se preocupan particularmente por el tiempo. ¿Cómo es que un acontecimiento puede entonces interpelar el curso normal de las interrogaciones que desarrollan los académicos e intelectuales, los profesionales y técnicos en el campo de la geografía, en el campo de las ciencias de la educación, en el campo de la pedagogía? ¿Pueden las disciplinas, entre ellas la geografía, requerir definitoriamente una sucesión de acontecimientos para la ampliación de su capacidad comprensiva e interpretativa? ¿Hasta qué punto el acontecimiento juega un papel fundamental como una categoría de análisis del conocimiento geográfico que tiene unas cualidades particulares cuando él es construido en condiciones educativas y escolares? Estamos pensando, ¿no es cierto?, en que al parecer, cuando miremos esto en perspectiva, porque cuando estamos viviendo el momento se hace un poco distinto, estamos hablando de un fenómeno sanitario excepcional, ¿ya?, que rompe con todas las reglas del juego temporal a las que estábamos acostumbrados. Y a ese fenómeno sanitario excepcional, los geógrafos acuden de manera, como yo les decía, un tanto veloz, sin la necesaria criticidad, para levantar información que sea dable, incluso sin preguntarse sobre si los abordajes, que normalmente son gráficos, si esos abordajes son abordajes que nos permitan trabajar no solamente o no apenas aquellos elementos referidos al espacio, que están indicados, ¿no es cierto?, por una mirada topológica o geométrica al mismo, sino que por la condición relacional. Ustedes pueden ver que las dimensiones que adopta este fenómeno sanitario excepcional están interpelando en términos de densidad del campo objetual algo más que la mera localización o la mera distribución. Y hay un montón de términos, ¿no es cierto?, que de alguna forma están permitiendo recomponer la espacialidad y la cualidad espacial de este fenómeno excepcional. Y lo que estamos haciendo, en muchos casos, profesores y geógrafos, es acudir con tanta rapidez al fenómeno, porque aparentemente tenemos que hacerlo, que olvidamos o perdemos de vista la profundidad que debiéramos alcanzar en la construcción de ese conocimiento para no banalizarlo, en primer lugar. En segundo lugar, para que esa información no tenga una cualidad efímera, apenas, y en definitiva, ¿no es cierto?, para poder distanciarnos de ese fenómeno que queremos comprender o explicar, ¿sí?, o que queremos también, ¿no es cierto?, comprender. Varias de estas preguntas requieren una atención específica, sin desconocer el marco normativo que deriva de un análisis de los contextos sobre los cuales se produce y que se expresa a través de una multiplicidad de regímenes que encuadran las acciones de producción de conocimiento. En relación al régimen específicamente representacional, la geografía, en términos genéricos, lo ha referido como todo aquel marco que instaura e instituye parámetros de uso, tradición y norma, que se vincula directamente con la posición de hacer frente situaciones usando artefactos gráficos, sintácticos, fonéticos, kinéticos inclusive, tal como lo dice Triff o Clock, frente al cual los individuos potenciales aceptan su sujeción, no requiriendo haber participado en su origen y no reclamando necesariamente su legitimidad. A través de un régimen de representación, por ejemplo, cartográfico, se instituyen finalmente prácticas de autoridad y las acciones de autorización toda vez que se usa la imagen o la palabra como el único mecanismo válido para traernos la verdad de las cosas, los hechos y los fenómenos o alguna cualidad de ellas. Considerando esta precisión, ¿puede acaso un régimen de representación cartográfico instaurar prácticas para el procesamiento de la información? Es posible identificar la existencia de un conjunto de orientaciones normativas que, actuando como régimen, conducen a acciones específicas de los académicos, investigadores y profesionales interventores, entre ellos el pedagogo, que tiene que rápidamente, ¿no es cierto?, a propósito de la movilización de recursos técnicos, en un aula generar condiciones para la producción de conocimiento. ¿Cuáles son los ámbitos más sensibles en los cuales el hábitus propio de un científico, de un profesional, como en este caso, ¿no es cierto?, como el pedagogo, pero también como el geógrafo, puede verse impactado? Puestas estas interrogantes al lado de las que surgen cuando se incorpora la dinámica del acontecimiento,
nuevos desafíos de agenda debieran interpelar a la educación geográfica, a la didáctica de la geografía, a la geografía que promueve la generación de conocimiento espacial en sus intentos por responder a las crecientes manifestaciones relacionales propias de la época y que están demandando un tipo de conocimiento pertinente y ajustado a la realidad espacial, ¿no es cierto?, diferenciada. Puse aquí algunos ejemplos, no sé si tengo tanto tiempo para desarrollarlos, pero de alguna forma están indicando una forma particular de copar las informaciones que están disponibles en, digamos, en el mundo social. No sé si pasa exactamente lo mismo en Brasil y en Argentina, pero la relevancia de la cartografía para construir discursos con anclaje, digamos, argumentativo se ha vuelto una cosa muy común en los medios de comunicación de masa. Yo les traigo aquí un tipo de investigación que termina entregando simplemente una cartografía, digo simplemente porque detrás de esto, detrás del poder de la imagen, hay poco ejercicio de quien lo construye por intentar recomponer el conocimiento en un sentido espacial complejo. ¿Ya? Todo se reduce a la localización, ¿ya? Todo se reduce a explicar una forma de escribir, una forma de distribución, y hay poco ejercicio efectivamente espacial en el sentido relacional, ¿sí? En el sentido más relacional. Importa aquí hacer una alusión directa, ¿no es cierto?, entre las formas de distribución, digamos, de las personas en relación a su clase social, este es un mapa de Santiago, con la forma en la que habría ingresado, ¿no es cierto?, el contagio en el sector, desde el sector oriente hacia el sector poniente primero y después hacia el sur, instalando la idea, ¿no es cierto?, de que esta es una enfermedad que surge, en el caso, ¿no es cierto?, su contagio original en Chile surge a propósito de quienes tienen la posibilidad de contactarse a través de prácticas de movilidad en un mundo global, ¿ya? Hay un suerte, por lo tanto, hay una suerte de instalación de idea clasista respecto de cómo es que se originó y luego cómo es que se distribuye, ¿sí? Cómo es que se distribuye. Hay otras referencias, estas cosas están, y lo que les quiero decir en el fondo es que esta cantidad de mapas inundan todos los medios de masa. No estoy pensando solamente en radio, o sea, perdón, no estoy pensando solamente en televisión y otras formas audiovisuales. Estoy pensando en redes sociales, por ejemplo, ¿ya? Pero también la política pública respondió con una rapidez inusitada para trasvasijar información locacional. Incluso muchos geógrafos fueron invitados a la televisión a participar, y cuando tú te das cuenta, había poco de espacialidad esta que nos interesa tanto, que es la del componente relacional. ¿Ya? Interesaba poco los conceptos que están de alguna forma permitiendo recomponer la configuración espacial en un sentido más complejo, en donde las interacciones tienen un papel más allá de la mera localización de este fenómeno excepcional que era la rotura de las condiciones de sanidad. Incluso, ¿no es cierto?, y esto seguramente en Argentina viven algo muy parecido, porque me tocó escuchar una de las otras mesas redondas, muchos sectores del Estado construyendo información en paralelo, cambiando apenas unas variables, pero cuando tú te empiezas a dar cuenta que lo que interesa es responder al momento, y responder con información efectista, ¿sí? Ahora, eso no ocurrió solamente en el circuito que podríamos considerar el circuito superior, también ocurrió en la lógica del BGI o en la lógica del crowdsourcing, de la construcción de información voluntaria. O sea, todo el mundo en el circuito inferior también compitiendo por generar información espacial, creyendo que en esa información espacial está contenida, ¿no es cierto?, la complejidad del objeto de nuestro campo objetual. ¿Ya? Un poco la idea de banalizar la aproximación al espacio, ¿sí? Esto es bien curioso porque tiene que ver con ese circuito de personas que contienen información geográfica, que han conocido un poco perspectivas críticas y que creen que por localizar o geolocalizar fenómenos de resistencia estamos haciendo geografía crítica, por ejemplo. ¿Ya? Pues bien, quisiera, ahí, voy a colocar ahí. Si bien con fines metodológicos estas dinámicas de contextos podrían ser trabajadas como situaciones aisladas, no es menos cierto que se presentan de manera combinada para esforzar el arco máximo de procedimientos y protocolos a ser convenidos para definir la actuación de profesionales, entre ellos los pedagogos, que tienen que hacer uso de información rápida
y su ingreso y validación en el mundo escolar para provocar situaciones de construcción de conocimiento. Si por un lado los quehaceres científicos o profesionales reconocen en el acontecimiento la fuerza motora y movilizadora de la producción de conocimiento, y al mismo tiempo la ascendencia de regímenes representacionales tiende a apropiarse de los momentos y a encuadrar los sentidos de los objetos de estudio y de intervención, ¿de qué forma quedan condicionadas las prácticas de producción de conocimiento y el desarrollo de modalidades del pensamiento geográfico? Y ya movilizadas las potenciales salidas a esta interrogante, ¿cuál es la consistencia interna de los conocimientos geográficos que, derivados del tratamiento eficiente de la información, intentan responder certeramente por medio de un régimen a la urgencia de este evento excepcional en el que estamos todos participando? Varias de estas preguntas ni siquiera han constituido un camino indagatorio en la geografía, al menos no en la geografía nacional chilena. No obstante, el giro espacial, el fetiche de la política pública, queriendo usar formas de representación variada, una cierta neurosis por desvelar escenarios de comportamiento del hecho fenómeno que ha desencadenado el acontecimiento, están posibilitando procesamientos diversos y emergentes de información de carácter espacial, con las consiguientes desconocidas implicancias en la producción de conocimiento geográfico. Esto es una alerta. Yo sé que la idea era promover las potencialidades del evento excepcional, pero también tenemos que tener alerta en el uso y en la forma en la que estamos construyendo y produciendo conocimiento geográfico, y en las formas también intelectuales por medio de las cuales se potencia este pensamiento. Al mismo tiempo que se visibilizan los centros de investigación, y eso ocurrió en Chile, irrumpen en la escena diversas plataformas de estudio con necesidad de incidencia pública, todos aprovechándose del régimen de la información y de la fuerza motora del acontecimiento. Eso, como les decía yo, en el circuito superior de la acción política, porque en contrapeso, también ya les señalaba a través del mapa, colectivos, ONG, militancias alternativas se esmeran en posicionar las consecuencias de los acontecimientos o en identificar el origen de una manifestación diferenciada de los mismos, valiéndose de simples causaciones cualitativas o igualando conceptos estadísticos como las covarianzas conjuntas con la correlación locacional. Cuando hablamos de prácticas de producción de espacio, porque esto le compete también, ¿no es cierto?, al profesor en el aula, estamos no solo reconociendo aquellas que son propias del cotidiano, estamos también hablando de las prácticas por medio de las cuales profesores, académicos y profesionales participan del proceso de producción de conocimiento, generando geografías variadas e instalando lecturas del mundo que se vuelven fundamentales para el ejercicio comunicacional en su sentido simbólico y decisional político. Todo esto se ve acentuado cuando los requerimientos abundan para sostener la acción inmediata, fluida y veloz. Todo se volvió decisión espacial, o dicho en otras palabras, en tiempos de crisis, desde la comunicación de masa, que requieren expresión espacial de la información, hasta las acciones políticas, que reclaman una expresión situacional de atención focalizada, están demandando a la comunidad académica y profesional información espacial instantánea, pero sin examen de confiabilidad en el sentido amplio de la palabra, integrada, pero sin escrutinio de la calidad de la fuente, fijada político-administrativamente, ya la colega lo decía, pero sin revisión escalar, de referencia locacional, pero sin restituir el campo relacional propio de la geografía y de cualidad unívoca, pero sin ampliarse al campo interpretativo. Así dichas las cosas, dos elementos se tensionan en los procesos de producción de conocimiento geográfico, y ya voy terminando. Por un lado, la autonomía de la actuación pedagógica, docente, académica y profesional, conectada a una lógica de racionalidad, que por supuesto es instrumental, donde ciertas competencias se valoran por sobre otras y donde ciertas soluciones van a ser validadas por sobre otras. Un ejemplo de ello podría ser que en situación de eventos críticos, las fuentes pierden poder, pierden estatus, pierden vigencia, o su uso se suspende porque en crisis deben primar solo algunas voces. Ya escuchamos al Ministerio de Salud en Chile decir que varias voces tenían que acallar, que varias voces tenían que ser silenciadas, o porque el fenómeno obliga a tratar las otras potenciales informaciones con más rigurosidad. Por otro lado, además de la autonomía, está la criticidad de las actuaciones indagatorias e interventoras, entre ellas la intervención pedagógica, desplegada en un modo de pensamiento geográfico donde ciertas habilidades se expresan también por sobre otras y donde hay ciertas capacidades para atender al objeto de estudio que se están expandiendo por sobre otras. Elementos estructurantes del pensamiento como el razonamiento, la demostración, el juicio, la inferencia, el raciocinio no son trabajados de modo amplio
cuando la escena de actuación docente se encuentra exigida por la necesidad de producir información de coyuntura, a lo sumo llevar información de coyuntura a las aulas, ¿ya? Pero también ocurre en los ámbitos profesionales del geógrafo. Solo se ofertan condiciones de procesamiento en un marco de temporalidades y reglas definidas por un patrón marcadamente tecnicista. Si autonomía y criticidad son cuestiones centrales en los procesos de producción de conocimiento geográfico en el mundo docente, en el mundo pedagógico, resultaría fundamental adentrarse, por tanto, en los mecanismos que estarían participando en este proceso, sobre todo cuando la emergencia del acontecimiento, sus reclamaciones y exigencias, y la estabilización de un régimen, el único, el cartográfico locacional, ¿ya?, que deriva de una presencia objetual y orientación comportamental, están condicionando al mismo tiempo el tipo de geografías producidas, ¿ya?, por académicos, por docentes, por profesionales, entre ellos por los pedagogos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Estoy viendo acá, ajá, de vuelta. Gracias, Marcelo. Nos extendimos un poquito en el tiempo, así que yo les había comentado al inicio de la actividad que cuando empezara la última exposición, que va a estar a cargo de Raquel, ahora la vamos a presentar, íbamos a pedirles que empezaran a formular sus preguntas o sus inquietudes en relación con los contenidos que se vinieron trabajando en cada una de las presentaciones. Y bueno, vamos a intentar luego poder responder algunas de ellas o hacer al menos algunos comentarios generales. Bueno, entonces voy a presentar a Raquel. Raquel es profesora de Geografía por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Administración Pública por la UBA INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. Ella es profesora asociada regular en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en las cátedras de Didáctica Especial de la Geografía y Prácticas de la Enseñanza y Geografía Social Argentina. Como investigadora, codirige proyectos SUBACIT en el Instituto de Geografía de la UBA desde el año 2006 aproximadamente. Raquel también integra la Dirección de Diseño de Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Nación y participa como responsable del módulo sobre geografía del Diploma Superior de Posgrado en Flaxo sobre enseñanza de las ciencias sociales. Ha dictado numerosos cursos y seminarios en diferentes instituciones nacionales y extranjeras sobre formación docente, gestión curricular en ciencias sociales. Tiene publicados muchos libros, artículos y ponencias en los temas de su especialidad, en editoras como Paidós, Biblo, UNICEF, AICE, Fondo de Cultura Económica, entre otras. Como miembro fundante del programa INDEGEO, sus líneas de investigación son la formación docente y la gestión curricular en ciencias sociales y la didáctica de las ciencias sociales y de la geografía en particular. Bueno, hecha esta rápida presentación, vamos a darle entonces la palabra a Raquel. Adelante, Raquel. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir. Primero agradecer mucho al Instituto de Geografía por organizar estos seminarios, al director y a todo el equipo, tanto trabajo, dedicación. También saludar a la concurrida audiencia, compañeros y compañeras de ruta, compartiendo trabajos de tantos años. Un gusto esa compañía. Quería contarles que preparé un texto más pequeño que recoge mucho de las conversaciones, intercambios y escrituras que hicimos en este tiempo de confinamiento con varios grupos y colectivos. Es una voz plural, va a resumir algunas de las cuestiones que quienes me antecedieron plantearon y también algunos trabajos que hemos hecho en el marco de INDEGEO, particularmente rescato el trabajo que compartimos con Daniela Guberman
y Analía Vago, también las discusiones acaloradas que tuvimos con los colegas del IFOD, que es el área interdepartamental de formación docente de nuestra facultad, que nuclea todas las carreras de profesorado, y discutimos mucho acerca de la pertinencia y la viabilidad de hacer las prácticas docentes en el contexto de la virtualidad. También recoger muchos de los diálogos en nuestra cátedra de didáctica especial, como marcó Andrea, en nuestros diálogos con los estudiantes, que este año fueron verdaderos codiseñadores con nosotros de la práctica cotidiana, porque fue un trabajo muy ajustado, a medida de las condiciones de cada cual para ejercer sus prácticas. El texto tiene 3 momentos: la escuela y la enseñanza, la geografía que enseñamos y aprendemos, y algunas preguntas finales sobre el futuro cercano. Respecto del primer punto, hace ya varias décadas, en la posguerra, Vicente Cons planteaba esta pregunta: si se puede describir el color de los tiempos, ¿quién podrá decir lo que fue el aire de una época? Entonces podríamos hoy, en tiempos de pandemia global, retomar esta pregunta y arrojarla al mundo de la escuela y de la enseñanza, y hacer así contacto entre la sociedad, la escuela y la vida. En nuestro caso, focalizado en la enseñanza de la disciplina geografía. Nuestros tópicos de estudio, como vinieron diciendo los expositores anteriores, los territorios y ambientes del mundo, fuertemente conmovidos en esta escena excepcional e inesperada, caben pertinentes porque, al decir de muchos autores, vivimos en un tiempo espacial. Si esto es así, partimos de entender ambos componentes de la ecuación, enseñanza y geografía, como objetos históricos y culturales. Esto supone pensar que la función social de la escuela, el oficio docente, los temarios curriculares, los vínculos entre los distintos actores de la comunidad educativa, no de un modo rígido, estático, inamovible, sino de modo dinámico y cambiante, y sin una significación única, sino que está deriva a múltiples perspectivas disciplinares y pedagógicas. Es así que las geografías que fuimos proponiendo a lo largo de esta noche, los modos de presentarlos a los alumnos, los distintos formatos, lenguajes y tecnologías, han ido considerando estas condiciones de modo inestable, porque fueron combinándose con nuevas formas de enseñar y aprender y de estar en situación de clase. Se resignificaron así, como fue dicho por varios de ustedes, esta noche los conceptos de escuela, cotidiano escolar, aula, dar clase, ir a dar clase, tomar clase, ampliando sus sentidos y alcances, con nuevas gestiones e intervenciones por parte de todos los actores de la comunidad. En muchos variados contextos, la virtualidad se impuso como modalidad de trabajo y encuentro, donde la oferta tecnológica fue posible, pasando de aulas físicas a aulas virtuales y de clases a encuentros, chats, reuniones, intercambios, y vemos así que se ha inaugurado un nuevo género que tenemos todavía que nominar para tratar de referirnos a esas escenas de las prácticas educativas en momentos de aislamiento. La pandemia interrumpió, como se dijo aquí esta noche en varias de las intervenciones de los colegas, la experiencia física, material de las prácticas de enseñanza a las que estábamos acostumbrados, y se convirtió esa interrupción en un objeto de discusión, extremando un escenario de desigualdad y fragmentación. Podemos distinguir 3 grupos en los que se jugó las fronteras entre los espacios públicos y privados, del trabajo y la vida doméstica, mezclando roles donde quedaron mutuamente implicados alumnos, docentes y familias. El primer escenario es el de lo público por excelencia, la escena compartida del aula, ahora transformada, cuando invade el corazón del hogar a través de Internet, los teléfonos celulares y la TV. En una nota a pie de página diríamos que los celulares pasaron, ¿no?, de ser estos objetos endemoniados a aliados fundamentales en el contacto en nuestras clases. Y tan importante es esa información como el propio DNI. En Argentina el DNI es el Documento Nacional de Identidad de los estudiantes y los profesores. Otro grupo, quienes no disponen de acceso a los medios digitales, con sus itinerarios a pie, en bicicleta o en ciclomotor, a las inmediaciones de las escuelas físicas, a los servicios de comedor o a los stands donde se distribuyeron los materiales de trabajo. Y un tercer grupo, directamente quienes quedaron desvinculados de todo vínculo pedagógico, interrumpiendo su escolaridad, y como sabemos, allí el desgranamiento fue mayor en los sectores más vulnerables de la sociedad. Nos preguntamos entonces, ¿qué escuela? ¿Cuántos tipos de escuelas? ¿Si sigue siendo escuela? ¿En qué tiempos? ¿En qué espacios? ¿Quién legitima ahora el conocimiento? ¿Cómo se acreditan los saberes? ¿Cómo se gestiona la graduación?
Todas estas preguntas pusieron al día debates históricos y políticos de muy larga data, exponiendo de modo explícito las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes a la pandemia. Por eso, desde una óptica particularmente geográfica, queremos rescatar la dimensión espacial de las escenas que estuvimos describiendo esta noche y traspolar así los conceptos de Massey de escuela como lugar de encuentro. ¿Se acuerdan aquella definición de ya de espacio, de pensarlo como ese conjunto de relaciones sociales que se encuentran en un locus particular? Otros dos conceptos que vienen a nuestra ayuda para tipificar este tiempo son el de desterritorialización, que desenraiza las cosas, las gentes, los lugares, los bancos, las voces, las mercancías, el capital, y así sabemos que no se realiza de modo igualitario en todos los lugares, de modo que entra en colisión con otra fuerza que impera muy profundo, la reterritorialización, que refuerza las particularidades de cada una de las localidades, localizaciones y distribuciones geográficas de los objetos y de las relaciones sociales, que están muy lejos de independizarse de los rasgos territoriales de cada uno de los lugares. Vemos entonces cómo las preguntas sobre lo escolar evocan distintos temas que conciernen al objeto propio de estudio de la geografía, necesaria y solidaria para explicar lo que acontece. El segundo punto, la geografía que enseñamos y las conceptualizaciones del territorio. En este tiempo muchos profesores quedamos sustentando proyectos pedagógicos de una geografía que podemos caracterizar como cotidiana, en el sentido de que ha sido necesario entrelazar territorios, eventos y sujetos para decodificar el momento presente, con sus variados modos de consumir, de producir, de gestionar la vida social y personal. Y si revisamos algunos de los temas geográficos que suscitaron debates en este tiempo, encontramos que en gran parte de ellos se ha jugado la diversidad y la conflictividad propia de la vida social, la complejidad de aprender a vivir juntos. Los desarrollos desiguales de nuestro país, de América Latina y del mundo, nos colocan ante discusiones sobre cómo organizar la vida en común, la distribución de la riqueza social, las relaciones entre los individuos y el Estado, cómo intervenir frente a riesgos y vulnerabilidades, y ahora sumamos con el virus las amenazas biológicas, cómo mejorar las condiciones de vida de los sujetos, y en muchos temas cómo discutir la sustentabilidad del planeta todo. Vemos así que la categoría territorio, como se dijo esta noche, varios de los expositores, y como lo quiso Milton Santos, de uso social del territorio, hace foco en esta geografía que enseñamos de modo relacional, y devienen, dijo Andrea y varios de los colegas anteriores, en contenidos privilegiados para enseñar y aprender este momento histórico, con la potencialidad de desalojar la linealidad del currículum, la gradualidad, y atender a otro tipo de criterios en este tiempo, como pueden ser la relevancia social, la atención a las trayectorias pedagógicas, el sostenimiento del vínculo, la necesidad de graduarse, la inclusión social, etc. Temas como, por ejemplo, la provisión cotidiana de alimentos, la centralidad urbana y las redes de servicios, las topofilias y topofobias propias del encierro, entre otros. Vemos así cómo se problematiza la categoría de uso social del territorio y de problemas socioambientales, y se incluyen en los temarios de enseñanza, porque son todos ellos problemas irresueltos, provocan malestar o daño directo a las comunidades, refiriendo a situaciones de injusticia, pobreza y desigualdades muy profundas. Por eso decíamos que teoría y práctica, un binomio siempre muy activo en la pedagogía, hoy tiene lugar en tiempo real. Otro punto de directo correlato en la enseñanza y que fue mencionado esta noche refiere al conjunto de relaciones, flujos, interacciones que nos alejan de aquellas geografías del inventario y ponen el foco en la simultaneidad y la fluidez. Dos conceptos que en este tiempo encontraron su nicho pedagógico, no para trabajarlos a modo de definiciones abstractas, sino porque nuestras vidas cotidianas están atravesadas por este conjunto de lógicas y racionalidades complejas e intervinculadas. Y entonces estos postulados teóricos se convierten en vívidos espacios practicados, espacios biográficos. Otro de los puntos que ha sido mencionado esta noche es el trabajo con las escalas geográficas múltiples, entendidas no de modo geográfico, estricto geométrico, sino conceptual, según los alcances territoriales de las distintas acciones de los sujetos. Y así tenemos lo global configurando el cotidiano, lo local como no dado ni restringido a su entorno, produciéndose permanentemente, y concebido entonces de modo relacional y contextual.
una profundidad particular, se dijo esta noche, cobraron las escalas del lugar, transformándose en aula, oficina, sala de recreo, sala de juego, el concepto de región, también revitalizado con las nociones de redes, y también la geografía multiescalar. Tanto es así que la difusión del virus activó esta división espacial de los movimientos, pasando de Oriente, Europa, América, y abarcó una escala que supera la de la suma de los lugares particulares, y en donde cada uno de los datos demográficos, productivos, tecnológicos, albergaron o resistieron la llegada de lo nuevo, en este caso del virus. Y entonces vemos como en esta perspectiva relacional recuperamos la coexistencia de las distintas escalas, desde lo más local a lo más global. La pandemia puso en acto, en síntesis, un conjunto de lineamientos disciplinares y pedagógicos que veníamos trabajando desde hace muchos años en los ámbitos de formación docente. Veníamos situando como contenidos privilegiados la interdependencia de los lugares, la artificialización y transformación de la naturaleza, el papel de las megaciudades, el deterioro de la biodiversidad para dejar lugar a los monocultivos de exportación y el lugar de la ciencia y la tecnología en la vida de todos nosotros. Todos temas muy variados que no hacen más que mostrar que el conocimiento geográfico opera en términos situados, y donde las categorías territorio y lugar han atravesado muchos temas curriculares que en otro momento no prestaban atención estricta a la dimensión territorial. Por ejemplo, en el capítulo de población, las variables demográficas estudiadas en sus aspectos estadísticos o cuantitativos, quizás sin problematización y sin especificación. O las rutas comerciales, que nuestros estudiantes, sobre todo en los primeros años de los ciclos básicos, dibujan con flechas en mapas que ya están prefigurados. Hoy estos temas están ligados a cuestiones de logística y de alta política y serán cruciales, por ejemplo, como en uno de los trabajos que hemos visto con nuestros estudiantes, en el abastecimiento de las vacunas, haciendo esta triangulación entre Argentina, México e Inglaterra. Es decir, que los datos puestos al servicio de un nivel superior de explicaciones y argumentaciones, no son ejemplos de los conceptos ni cifras a recordar. Respecto de las metodologías y caminos investigativos, esta noche se ha hecho un extenso panorama sobre cuáles pueden abrirse, desde geografías más estructurales, económicas y políticas que enseñan la dinámica del capitalismo global, hasta aquellas de estudios locales y microlocales convertidos todos en terrenos de observación y análisis, donde mezclar desarrollo teórico e información específica. Y, por ejemplo, dar distintas perspectivas bien contemporáneas, por ejemplo, tematizadas desde el punto de vista de la salud, del género o del ambiente. Los espacios geográficos también pueden pensarse como productos de investigación, que son siempre más que un mero ejemplo y que una vida singular. Allí, en esa lente, podemos hacer que los conceptos que estuvimos detallando esta noche puedan manifestarse y cobrar vida. Las posibilidades, como vemos, son muchas. Se pueden transitar múltiples lecturas, imágenes, mapas, hemos visto esta noche, fotos, audios, aplicaciones, registros testimoniales, material de prensa, programas de televisión, cuadernillos, etc. Todos estímulos para la interpretación y el trabajo. Por eso podemos inscribir esta situación que atravesamos en una política de enseñanza del cotidiano, en sentido fuerte, es decir, no asimilándolo a algo trivial, pequeño, del sentido común, sino pensado con una relación crítica con el conocimiento y alimentando la idea de que las discusiones pedagógicas y disciplinares son siempre producciones en continuo construcción y de corte histórico. Esta página no está escrita y la estamos escribiendo entre todos. Por eso podemos agregar esta noche una dimensión que hemos escuchado una colega de historia, la profesora Pinocchio, cuando dice que es un verdadero acontecimiento existencial. Es decir, que los atributos que esta noche pudimos plantear es la pandemia pensada desde una perspectiva global, con singularidades locales, y es un hecho histórico, geográfico y existencial. El tercer punto, pensando el futuro próximo y abrir algunas preguntas, porque sabemos que el escenario bimodal que nos espera será de aulas segmentadas por días y horarios. En Argentina tiene el nombre de concurrencia alternada, con baja densidad física de profesores y estudiantes, que modificarán la situación de aula y las condiciones laborales en el próximo tiempo, haciendo necesarias políticas para cortar la brecha digital, profundizar la formación docente en distintas temáticas, modificar los regímenes académicos, desarrollar estrategias que exigen nuevos y mejores protocolos, mejores y más abundantes presupuestos y dotación de infraestructura.
Como vemos, es una transformación sistémica en la que entran distintos tipos de componentes, curriculares, normativos, laborales, gremiales, infraestructurales. En ese contexto de carga laboral, y sabemos todos los docentes de cómo condiciones materiales se han externalizado para todos nosotros en una multiplicidad de horarios y tiempos flexibles. Estos cambios modifican el puesto de trabajo, la jornada laboral y los derechos de los docentes como trabajadores. Llegados hasta aquí, un conjunto de preguntas para cómo asumiremos la vuelta presencial en el corto plazo, reconfigurando lo escolar en el 2021 y seguramente también en el 21-22, cualquiera sea la modalidad y la frecuencia de ese reencuentro tan esperado con los estudiantes. Ese escenario va a exigir un trastocamiento del ordenamiento de la vida cotidiana, no solo escolar, sino de las familias, el resto de las actividades económicas, la gestión del transporte, la energía, etc. De modo que viene un tiempo de recrear nuestras vidas, nuestros trabajos, reinventar el oficio, formar nuevos agrupamientos y estrategias para trabajar, volver a enseñar y aprender cómo vivir juntos. Y si decíamos al principio que vivimos en un tiempo espacial, si asumimos esa premisa, entender que podemos aportar desde la enseñanza de la geografía, responder muchas de estas preguntas y decodificar y mejorar los tiempos por venir. Agradezco mucho, disculpen el apuro, para dar lugar a otras voces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Raquel. Nos quedan unos minutos, con lo cual vamos a poder tomar unas preguntas que nos estuvieron formulando desde el chat. La primera pregunta es para Marcelo Garrido, y dice, ¿cuál cree debería ser el uso del conocimiento geográfico, específicamente cartográfico, para con la sociedad contemporánea? Y luego tenemos una pregunta que va como dirigida a todo el panel, así que bueno, puede tomar la respuesta quien lo desee. Y dice, ¿esta experiencia que atravesamos puede traccionar una renovación en la enseñanza de la geografía en las aulas? Bueno. Marcelo, te doy la palabra. Agradezco la pregunta y aprovecho de, como dicen los brasileños, de parabenizar a todo el resto de los colegas por las interesantes charlas. Respecto de la pregunta, hacer algunas precisiones. Yo diría que es muy importante poder distinguir, aunque suene de perogrullo, distinguir entre uso de la información, entre usar una información ya producida y producir información. Son dos cosas distintas. Yo tengo la sensación de que, en particular, este periodo nos está ofreciendo no solo la posibilidad de usar, sino que también la posibilidad de crear, generar informaciones que tienen ese carácter o esa cualidad. Ahora bien, si nos quedamos con el uso de la información, hay al menos tres niveles en los cuales el profesor tiene que interrogar esa información que pretende movilizar para una situación educativa. Evidentemente que hay una primera instancia reflexiva, un primer criterio a usar en términos de escrutinio respecto a esa información, tiene que ver con que si esa información responde a un cierto tipo de racionalidad de proceso productivo. Entonces, y si estás de acuerdo o no. O sea, muchas veces el profesor, en la necesidad de poder, y esto le ocurre también al geógrafo profesional, la urgencia del momento le impide, de alguna forma, cuestionar las condiciones de esa información, las condiciones en las cuales fue generada esa condición, que son propias de un cierto tipo de racionalidad. Pero en segundo lugar, el uso de la información tiene directa relación con el sistema de creencias de nivel pedagógico, referidas a aquellos supuestos que yo acredito como verdaderos para la interrelación entre enseñanza-aprendizaje. Y en tercer nivel, los profesores tienen que preguntarse si aquel uso de la información tiene, y de esa información que están seleccionando, tiene que ver con las creencias en el campo, ¿no es cierto?, directamente asociado al campo objetual de la disciplina que se enseña, que en este caso es la geografía. Hay al menos tres niveles de escrutinio, cuando uno habla, en este caso en particular, del uso. Pero el uso también está mediado por esto que ha sido considerado como, y que cada cierto tiempo vuelve a la agenda pedagógica, por la idea de los principios y fines de la escuela. ¿Ya? Que es una cosa yo invito a que la gente lea el debate, Lenoir, en el caso canadiense, el francófono
franco-canadiense, en el caso latinoamericano, libanio, en fin, están trayéndonos a nosotros una profunda discusión sobre para qué nosotros introducimos información y cómo esa información de alguna forma dialoga con los conocimientos propios de las disciplinas y sus campos objetuales. Por lo tanto, la pregunta por la finalidad y los principios que están articulando en este caso las acciones cotidianas en la escuela tiene que estar presente cuando yo me pregunto por el uso, ¿ya? Yo diría que eso es como fundamental. Evidentemente que el uso no es lo mismo que procesar o producir información. Yo haría esa distinción. Yo creo que los profesores están en un momento particularmente especial como para incluso diferenciarse más rápidamente de la racionalidad técnico-instrumental con la que operan las acciones propias del mundo profesional, de la intervención profesional. Entonces los pedagogos pueden, los educadores pueden responder de mejor forma, creo yo, justamente por esta necesidad de distanciarse y de someter a escrutinio permanente esa información que requiere ser llevada al aula. Gracias, Marcelo, por tu respuesta. ¿Alguna de las profesoras quiere tomar entonces la pregunta sobre de qué manera esta experiencia puede traccionar una renovación en la enseñanza de la geografía en las aulas? Apago mi micrófono y que lo prenda Andrea. Sí, yo creo que sin duda sí. Digamos, la geografía está como brillando a propósito de este problema tan dramático sanitario que estamos viviendo, y tal como expusimos anteriormente, es un momento de recuperar y revisar categorías que nos permitan leer el territorio, problematizar y aprovechar además el enorme repertorio que existe de recursos visuales, de información cartográfica, y estará, digamos, dependiendo de la intencionalidad didáctica y pedagógica del docente, cómo ligar esa información. Siempre esa información está a disposición de una pregunta pedagógica y a disposición de la lectura crítica. Por lo tanto, bueno, un poco como decía recién Marcelo, lo interesante es repensar el uso pedagógico de esa información cartográfica y lo mismo los recursos visuales. Pero creo que se abre una etapa muy interesante ahora para la geografía. Gracias, Andrea. Hay una pregunta para Raquel Gurevich, que dice, cuando la profesora dice alejados de la geografía del inventario, ¿se refiere a que en la pandemia quedó al descubierto que se sigue enseñando una geografía descriptiva? Sí, buena pregunta, que quieren desnudar, que coexisten múltiples perspectivas pedagógicas. El punto es cuando se hacen exclusivas en esa descripción, en el inventario, en los datos per se, descontextualizados. Quizá el tema no sea tomar cada uno de esos paradigmas, sino poderlos articular alrededor de una trama, un problema, un dilema, una pregunta. Como se dijo hasta aquí, ese nuevo paradigma estaba a disposición. Quizás ahora, frente a la restricción del tiempo y de los materiales y de encontrarnos presencialmente, obligó forzadamente a hacer recortes, a decidir efectivamente cuáles son esos contenidos importantes de significación, a no resignar el trabajo intelectual y a elegir evidentemente los procesos y los datos que valgan la pena en un tiempo tan acotado y en oportunidades tan privilegiadas que tenemos de trabajar con los estudiantes en temas de relevancia. Ese inventario queda desdibujado, borroneado, a través de numerosos ejemplos, como dijimos hoy, de problemas que los articulan y los reorganizan de otro modo. No es que los datos no están o la sistematización de algunos temas en geografía, sino que vienen ahora, yo lo entiendo así por lo menos, en la posibilidad de ese inventario, más que alejado, quizás esa fue la expresión, como reposicionado, reubicado al servicio de un problema. Yo lo entiendo de ese modo. Gracias, Raquel. Tenemos algunas preguntas más por parte de la audiencia, pero ya estamos casi llegando al final de la transmisión. Así que, además de agradecer
a todas las expositoras y a nuestro expositor. Realmente por los comentarios que fui mirando así de reojito en el chat, hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Bueno, creo que en ese sentido se cumplió el objetivo. Tenemos colegas, además de Argentina, viendo la transmisión, de Brasil, de Colombia, de Chile, de México. No voy a nombrar a tantos colegas, amigos y amigas que están participando, mandando sus saludos, mandando sus felicitaciones. Y bueno, desde aquí también, en nombre del resto de los y las participantes del panel, les quiero agradecer mucho todo ese cariño y la atención que pusieron. Se sostuvo la cantidad de participantes durante todo el tiempo, y eso, bueno, ha sido un logro en cuanto al interés que despertaron sus exposiciones. Bueno, así que a mí no me quedaría más que ir cerrando, una vez más agradeciendo la oportunidad que nos brindó el Instituto de poder participar en este panel, agradeciendo a la audiencia. Saben que esto queda en el canal de YouTube, se puede ver en diferido, y también desde el Instituto de Geografía, en la página del Instituto de Geografía, va a estar el link para que puedan visionar esta transmisión en el momento y en el lugar que deseen. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias, buenas noches, y le doy la palabra a Jorge Blanco. Bien, solamente para hacer un rápido cierre, estoy muy contento y creo que los comentarios en el chat también expresan esa alegría de haber compartido un tiempo de reflexión, un tiempo de debate, y entiendo que también un tiempo afectivo que se ha compartido con colegas de tantos lugares distintos, y que a partir de estas restricciones ampliamos el horizonte para poder conectarnos en un encuentro como este. Solamente dos avisos para el final. Como bien señaló Victoria, tanto este evento como todos los anteriores que fuimos desarrollando en esta serie están disponibles en el canal de YouTube de la facultad, y a través de la página web del instituto y del Facebook del instituto pueden estar en contacto con la disponibilidad de estos materiales. El segundo aviso es comunicarles que ha aparecido una publicación reciente de la serie Cuadernos de Territorio, un trabajo de Daniela Guberman que se titula Perspectivas de Género en Geografía, aportes para la renovación de la enseñanza de la geografía, que es muy interesante y que creo que puede ser muy bien recibido por el público que está participando de este encuentro, y que realmente está disponible en forma gratuita también entrando a través de la página del instituto y la página de publicaciones de la facultad. Y anticiparles que en la revista Punto Sur, que es una revista del Instituto de Geografía, estamos planificando ya en realidad una sección específica sobre educación y geografía, enseñanza de la geografía, que va a tener la curaduría de Victoria y de Raquel. Y que bueno, va a ser un espacio para seguir compartiendo estos intercambios y estos debates. La última cosa es agradecerles a el INDEGEO por la organización y por toda la movilización que implicó la organización de este encuentro y la conexión con los colegas, a los colegas del exterior por las presencias, las exposiciones excelentes, a todas las expositoras locales también, y al público que siguió esta conversación. La verdad es que fue un gusto haber compartido este tiempo. Todo esto también fue posible porque la Facultad de Filosofía y Letras tiene un equipo de comunicación que se puso a disposición para que podamos interactuar en este espacio. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, y esperemos encontrarnos muy pronto.